Que el Señor les bendiga, hermanos. Una vez más, queremos llegar a los radioescuchas en cualquier lugar donde estén. Queremos dar un mensaje que recuerdo hace muchos años, cerca de 28, fui a predicar a un lugar en Oaxaca sobre la grande tribulación, y después de haber predicado en ese lugar, una misionera se paró a decir que yo no había hablado sobre la grande tribulación que venía para el pueblo de Dios, sino que era una tribulación, pero no la grande. Y le alzaba yo la mano y no me hacía caso, porque quería yo tomar la palabra. Pero lo más importante de esto es que el cristiano rechaza la grande tribulación en automático. Y voy a hablar de la grande tribulación. En Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 14 y 15, el anciano le preguntó a Juan y Juan yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Dos cosas trae la grande tribulación: el lavado de ropas y el blanqueado. Y además en el siguiente 15, por esto están delante del trono de Dios. Por esta razón, es lo que quiere decir ahí, están delante del trono de Dios. Vamos a ver por qué la grande tribulación tiene algo muy especial para nosotros como generación última. Ya estamos inmersos en ella, pero todavía no nos llega a estos lugares. Pero en otros lugares están sufriendo la grande tribulación. Y como la mayoría no acepta que el cristiano va a estar en medio de ella, sino que viene el Señor y se los lleva antes de tener esa bendición de lavado, blanqueado, y dice un poquito más adelante, purificado. La grande tribulación trae esto. Y la razón de la que podamos estar delante del trono de Dios, dice, por esto están delante del trono de Dios, dice, por haber salido de grande tribulación. Vamos a desglosar a través de la Biblia con mucha claridad el propósito de esto, hermanos. Vamos a ver, Daniel 12:10 nos habla desde el 12:1, no lo ponga, hermanos, 12:1, 2, dice que tiempos de angustia, cual nunca fue, dice, ni antes ni después. Y dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Limpios, lavados, emblanquecidos, purificados. Mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero entenderán los entendidos. Hablando de esta aflicción que nos dice también Daniel. En Apocalipsis 14:13 nos dice, la bienaventuranza, nadie quiere entender. 3 veces feliz quiere decir bienaventurado. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apenas hace 2 días, yo creo, no sé cuántos, entró alguien en una iglesia bautista y mató a 26. Y el manejo, dice, murieron con esa bienaventuranza, pero estaban en una iglesia y los mataron porque estaban ahí con su fe, pero no tuvieron opción de decir, yo soy cristiano, muero por el Señor, o me voy y no muero, ¿no? Murieron por su fe, pero no murieron por el Señor, murieron en el Señor. Estando en la iglesia, pues llegó un loco y mató a 26. Y eso no es morir por el Señor. Morir por el Señor es que nos digan, eres cristiano, si dices que sí te voy a matar y si te niegas, te puedes ir. Esa es la voluntad. Voluntariamente morir por el Señor. Bienaventurados los que muertos que de aquí en adelante mueren, porque va a haber espacio más adelante para que nosotros voluntariamente
nos entreguemos al Señor en esa dificultad de muerte o lo neguemos. Esos son los que bienaventurados. Esta gente murió estando en su fe en el Señor, pero no decidió morir por el Señor. Daniel 12:13 nos dice el profeta, le dice el ángel al profeta, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Los enemigos de Daniel hicieron que el rey hiciera un estatuto en donde se adorara una estatua de él, del rey, y el que no lo hiciera lo iban a meter a un foso de leones, y él, la fe de él lo llevó a ser tirado en el foso de los leones. Conocemos la historia de Daniel. Él fue probado de manera voluntaria, porque si él hubiese negado, que hubiese adorado la estatua de su rey, no lo hubiesen metido en el foso de los leones. Pero dice que Dios cerró la boca de los leones. Bueno, suerte quiere decir vencedor. En el tumbaburro, nosotros le decimos aquí en México al tumbaburro, al diccionario de la Real Academia, para los que nos escuchan en otros países, no sepan o no saben, el tumbaburro es a lo mejor una palabra muy mexicana. Entonces, ahí dice suerte quiere decir vencedor. Y la palabra nos habla de salvos y de vencedores. Y el salvo es aquel que tiene un pacto suave, que no es vencedor. En Colosenses 1, 12 y 13, vamos a ver quiénes son los suertudos. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Son los santos los que tienen esa suerte, son vencedores. Los salvos no son vencedores, son los santos, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, para aquellos que no saben, el salvo va al paraíso y el santo va al reino de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra en Colosenses 12:14. No lo pongan, hermano. Vamos a Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, Apocalipsis 26 nos habla de la bienaventuranza de los santos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta bienaventuranza, 3 veces feliz, la resurrección de los santos, que dice el Padre nos dio esa suerte. Los santos en luz maneja la expresión de suerte que es vencedor. Nada más voy a tocar en los textos de Apocalipsis 3:5, dice el que venciere. El 3:12, al que venciere. También el 3:21, al que venciere, dice. El 2:7, es que son los últimos, perdón, los primeros eran el 2:7, 2:11, 2:17, 2:26. Y después los 3 que vimos son a las 7 iglesias, maneja al que venciere. Los vencedores al de la suerte. Tú te levantarás en tu suerte, dice Daniel, porque venció cuando fue probado. Hay un texto en Pedro 2:20 y 21 también. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Haciendo bien, haciendo lo que viene de Dios. Dice, sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Que nosotros seamos afligidos es agradable a Dios. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Ahí con claridad, no sé, yo creo que si todos lo leemos, ahora están las grandes las letras. Dice que ciertamente es agradable delante de Dios que suframos siendo afligidos por hacer el bien, lo que es de Dios. Deuteronomio 8:2 dice,
te metí al desierto para afligirte, dice, al pueblo de Israel. Acordarte, hace todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto para afligirte, por probarte para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿no? Lo metió al desierto y dice un poco más adelante en ese pasaje, para a la postre bendecirte. Entonces, la prueba, el Señor nos prueba, dice Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado. Nuestra fe sea probada con fuego. Hablando de la grande tribulación, es una prueba, una aflicción. Y dice que es agradable a Dios que el cristiano lo sufra. Vamos a ver las razones. Primero, el Señor en Mateo 16:21 nos habla que le convenía a Él padecer mucho, dice. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Le convenía padecer mucho porque le habían hecho una propuesta al Señor en los cielos. Dice, una propuesta de gozo, dice el 12:2 de Hebreos. No lo ponga, hermano. Es parte de otro tema. Y a Él le convenía hacer algo importante. Padecer mucho. ¿Qué le dice Pedro en los siguientes versículos? Señor, todavía lo reprende Pedro al Señor, a su Señor. Y Pedro tomándolo aparte comenzó a reprenderle, dice. A su propio creador, ¿no? Dice, diciendo, Señor, ten compasión de ti y en ninguna manera te acontezca. Eso te acontezca. Que vayas a la cruz, que padezcas. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas, lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Mereces escándalos, quítate. Y por eso Satanás lo pidió. Satanás me ha pedido de zarandearte. Lo reprendió al Señor. Si no vayas, dice, lo jaló aparte, oye, ¿qué te pasa? ¿Que no estás bien? ¿Cómo vas a ir a padecer, a morir en la cruz? Dice que le convenía. ¿Por qué le convenía al Señor? Dice en Hebreos 5:8. Ahí la respuesta clara. Porque aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre vino a dejarnos un camino de obediencia, dice en Primera de Pedro 2:21. Para eso somos llamados, dice. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros, sigáis sus pisadas. El ejemplo del padecimiento que dice ahí, Cristo padeció. Para que nosotros aprendamos obediencia. Para que esta fe sea hallada en honra y en gloria cuando el Señor se manifieste. Esa bendición de salir de la grande tribulación con ropas blanqueadas, dice limpiadas o blanqueadas, purificadas, porque es un propósito de aprender obediencia. Desde que entró en el Edén la desobediencia de nuestro padre, pasó por generación y se fue aumentando y ahora somos muy desobedientes. El punto es que somos desobedientes demasiado, ¿no? Y el Señor nos quiere purificar para entrar después a un proceso diferente que tiene que ver con un callado. Y ese también lo vamos a ver así rápidamente. Este callado que se rompe en nuestros días. Zacarías 11, 9 y 10. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de cómo está bien claro en la palabra la cuestión de la aflicción y que tiene un plan de parte de Dios muy claro, pero para el hombre no quiere conocer lo que es la corrección, la aflicción, que es algo que agrada a Dios, que nosotros por Él padezcamos, porque vamos a aprender obediencia.
El Señor cuando iba a ir a la cruz dice que sus gotas de sudor eran gotas de sangre. Y que decía, que pase de mí este vaso, no como yo quiero, sino como el Padre quería. Y aquí en Zacarías dice el profeta, y dije, no os apacentaré, la que muriere muera, y la que se perdiere se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Dice, la que se perdiere se pierda. Por supuesto que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, dice la palabra a través del apóstol Pablo. Pero es el hombre el que toma la voluntad propia de decidir en esta generación padecer por él o hacerse a un lado, darle la espalda. Por eso también maneja aquí la que se pierda, se pierda. Es también el otro. Vamos a ese 10, ¿ya? El 10. Dice, tomé luego mi callado de suavidad y quebrélo para deshacer mi pacto que concerté con todos los pueblos. El callado de suavidad, habla Efesios 2:8, dice que la salvación es un don, un regalo de Dios que no es por obras, porque por gracia sois salvos por la fe y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, ahí lo podemos ver en el 2:9. Muchos quieren hacer obras para salvarse, pero no son por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo, es el callado de suavidad que se quiebra en estos días próximos y que la que se pierda, se pierde. El 11:9. La que muriere, muera, dice, y la que se perdiere, se pierda. Entonces, o morimos o nos perdemos en un lago de fuego eterno. O queremos aprender obediencia o simplemente queremos vivir un poquito de tiempo que es muy malo, porque aquellos que quieren leer Apocalipsis 6 del 13 en adelante después, verán qué tan malo es el tiempo que van a vivir los que apostaten por el Señor. Van a pedir la muerte, dice la palabra. Bueno, la aflicción en Marcos 13:24 hay muchos pasajes. Lucas 21:24, todos son 24, no sé por qué. Pero en aquellos días después de aquella aflicción, de lo que le agrada a Dios, que seamos afligidos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera, cuando venga el tiempo de guerras nucleares, y entre el tiempo de plagas apocalípticas, el hombre va a pedir la muerte, dice, la muerte huirá de ellos. En Mateo 24:29 dice que después de la aflicción el sol se oscurecerá. Aquí también habla de un proceso. Primero es la aflicción, la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, que el cual perece, sea probada con fuego. En aquellos días, dice, va a venir, el sol se va a oscurecer, el sexto sello después del nuevo orden mundial, el primer bombazo nuclear, va a empezar a oscurecerse. Está en el capítulo 6, 13, etcétera, etcétera, de Apocalipsis. Pero lo más importante es que después de la aflicción de nosotros va a haber oscuridad, el sol se va a oscurecer, y la luna y las estrellas caerán del cielo, etcétera, ¿no? Vamos a ver, Joel 2:31. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dice que después de la aflicción vendrán las tinieblas. Y maneja Amós 5:18, ya lo vimos también la vez pasada, acerca de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no luz. Las tinieblas vienen después de la aflicción, de la prueba. Y va a ser el tiempo de oscuridad y de terribles enfermedades que van a traer la cuestión de la polución nuclear para aquellos que apostaten, que no entiendan. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. Y arrepiéntete, dice el
3:19 de Apocalipsis, hablando de esa prueba para aprender obediencia. Ese es importante, hermanos, que entendamos entonces el aspecto que nos habla por todos lados la Biblia, castigo, ¿no? El castigo representa el juicio, ya nada más para enlazar que el castigo es juicio, dice el profeta Jeremías en el 10:24, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. El castigo que es juicio comienza por la casa de Dios, dice el apóstol Pedro en el primera de Pedro 4:17, dice es tiempo que el juicio, es tiempo que el castigo, es tiempo que la aflicción comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Bueno, hay muchos que son creyentes, pero que no obedecen el Evangelio del Reino. Por eso no alcanzan a entender la prueba de fe, que tenemos que atravesar la grande tribulación. Esto es locura para el salvo, para aquel que le predica la salvación. Es un regalo de Dios, no es por obras la salvación. Y dice es un regalo, no sé, cualquier cosa que el hombre haga por su salvación no es por obras, es un regalo de Dios, por fe. Creo en el Señor Jesucristo y lo confieso, y eso es la fe que me lleva a salvación. Y callados de suavidad que se rompen estos días. Pero los que sabemos que tenemos que aprender obediencia, tiene que ser a través de la prueba de aflicción, porque es lo que agrada a Dios, dice, que seamos afligidos por hacer el bien, no por hacer algo equivocado, algo malo. A veces el cristiano estoy padeciendo porque no tengo trabajo, porque se me murió cualquier persona de la familia. No es así, no está padeciendo por el Señor. Está padeciendo de manera natural. El padecimiento por el Señor es diferente. Estos 26 bautistas que fueron asesinados no tuvieron opción de decidir. Los mataron. Estaban en la iglesia haciendo un servicio hacia el Señor, pero no tuvieron la voluntad de morir por el Señor. Como dice el Señor, su tiempo era presto, si no, no se hubiesen ido. Los que se van porque su tiempo es presto. Eso lo dice el Señor, ¿no? Los que nos escuchan, hermanos, radioescuchas, la tribulación es un propósito para limpiar, para emblanquecer y para purificar los que tenemos el vestido del Señor. Así lo maneja la palabra. Seremos emblanquecidos y purificados. Y dice que por esa razón, por haber salido de grande tribulación, están delante del trono de Dios. Eso es algo muy grande, difícil de entender para aquel que no ha caminado y que no entiende el padecimiento. Tiene un propósito muy grande en el camino del cristiano. Aprender obediencia, aprender a ser emblanquecido, purificado, limpiado a través de sufrimiento. El cristiano no quiere sufrir. A veces sufre de manera, como dice la parte primera del texto que leímos en Pedro, 1 Pedro 2:20. A veces se sufre por las faltas, por los errores, dice, se sufre pecando. Cuando se es llevado a veces a las cárceles, hay gente que estando aquí han sido llevados a las cárceles. ¿Por qué? Porque por alguna razón hicieron algo que no era correcto o no supo en la corrupción que hay en nuestra sociedad y creyó que las cosas iban a caminar de manera correcta y resulta que los meten a la cárcel porque de esa forma trabaja nuestro gobierno y el gobierno de casi todo el mundo. Sufren, pero haciendo males, pecando. Pero
de la parte de abajo dice, si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Aprendemos obediencia. Ahora que venga sufrimiento, vamos a aprender obediencia. Unos tenemos más obediencias que otros. El punto es que todos vamos a aprender obediencia, todos. Aún hasta los más rebelditos también van a ser procesados. Todos los que querramos entender que la bendición para tener una gloria, un honor, dice, una gloria grande, tenemos que aprender lo que el Señor nos tiene, el paso del padecimiento, el amor que dice que nos tiene dice que nos reprende y nos castiga para que recibamos su amor. Nos estima porque somos estimados como ovejas de matadero y estimadas a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La estima, dice que a mis ojos fuiste de grande estima y yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu alma. Eso es lo que está haciendo el Señor. Para aquellos que somos entendidos y que tenemos que atravesar, como el salmista, ya para terminar, hermano, el 3:6, no temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. 10,000 pueblos es lo que quiere decir 10 millares. 10,000 pueblos. Esos 10,000 pueblos dice que darán naciones por nuestra alma, dice Isaías 43:4. Eso es lo que el Señor está haciendo, probándonos para darnos algo grande. Y el canje son naciones, dice ahí abajo. Dice, porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones por tu alma. Esas naciones que nos van a acercar, no debemos de temer. 10,000 pueblos. Dice, no temeré, dice el salmista, el cerco de 10,000 pueblos. Ahí es claro, dice, es lo que, el canje que vamos a atravesar. Somos estimados y este es el pago para nosotros, naciones, pero también tenemos que entender el padecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a aprender obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Que el Señor los bendiga, hermanos.